Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la semana 2 de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Esta es la unidad 2, que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. Pues como ya vimos en la primera semana, este módulo es sobre literatura y estamos leyendo diferentes textos. Entonces, el propósito de esta unidad es interpretar dichos textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos para relacionarlos con la cultura de la que provienen, comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Los objetivos de esta sesión es reconocer los diferentes movimientos artísticos y sus características, explicar y conocer la teoría del sentido de vida de Viktor Frankl e identificar la diversidad de la literatura en México. Pues bueno, ya me presenté la semana pasada. Mi nombre es Paulina Jiménez Ortiz. Aquí está mi correo, que también está en la plataforma. Yo estoy con ustedes, bueno, pues toda la semana, pero sobre todo de lunes a viernes. En las tardes es más fácil encontrarme en la plataforma y el fin de semana pues sí me doy una vuelta por ahí con el teléfono. Entonces, si el fin de semana necesitan algo, por favor mándenme un correo. Es más fácil que lo vea ahí que si me mandan un mensaje de la plataforma. Bueno, ustedes ya tienen ya llevan 3 módulos aquí en la prepa, entonces ya conocen las reglas de la etiqueta. Es la manera de comportarse en medios virtuales, ¿no? Como es este de la plataforma de Zoom. Bueno, hay que ser puntual. Al iniciar la sesión, siempre ingresar con su nombre completo y el micrófono desactivado. Evitar interrumpir y cualquier comentario que pueda ofender a sus compañeros. Respetar sus posturas, que es igual de válida que la de ustedes. Pedir la palabra, ser claro y cortés. Escribir, si es que van a escribir en el chat, cuidando la ortografía. Y ser breves. Bueno, los temas de esta semana 2, vamos a ver algunos conceptos como son la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, literatura de ficción y de no ficción, mundos ficticios y posibles, movimientos literarios, el sentido de la vida y literatura en México. Como conocimientos previos, pues tenemos lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Que también hablamos del lenguaje, lengua y literatura, el lenguaje literario y el cotidiano, el lenguaje connotativo y denotativo y los géneros literarios. Entonces vamos a ver cómo se relacionan algunos de estos conocimientos que vimos la semana pasada con los de esta semana. Bueno, de esto ya habíamos hablado. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla? El lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano para expresarse y para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. La lengua es el sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Son todos los idiomas, ¿no? Lengua es igual a idioma. Idioma español, chino, árabe, inglés, otomí, náhuatl, ¿no? Todos estos son idiomas. A veces les decimos dialectos a las lenguas indígenas, pero eso no es correcto. De hecho, todas son lenguas. Los dialectos son las diferentes las variaciones que hay de una misma lengua. Por ejemplo, está el español, pues es la lengua española, ¿no? Y y hay una variación del español de España o del español de México, del español de Argentina. Esas son dialectos regionales o por país, ¿no? El habla modela la expresión de un determinado grupo social o profesional que sus hablantes usan como miembros de ese grupo. El habla es como cada quien habla, porque todos tenemos diferente tono de voz, diferente entonación, diferente modo, ¿no? Y también, por ejemplo, el acento que tienen los del norte no es el mismo que el acento de los del centro aquí en México, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Y también la semana pasada habíamos visto el lenguaje literario y el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial o cotidiano es el que usamos todos los días para comunicarnos, como el que yo estoy utilizando en este momento. Y el lenguaje literario hace uso de recursos estilísticos.
y utilizan palabras que no utilizamos todos los días, ¿no? Como lo que vieron en la canción del oro de Rubén Darío, ¿no? Que era un lenguaje literario, rebuscado, y no precisamente tiene que ser rebuscado y palabras muy, ¿cómo se dice? Elegantes o rimbombantes, sino que, por ejemplo, en una novela dice, podría decir, había una vez un cuento, ¿no? Había una vez un niño que vivía con su papá, pero en realidad era un muñeco que quería ser humano. Y luego dice, Pinocho dice, dos puntos. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues así no hablamos, ¿no? Todos los días. Esa es la manera literaria de escribir para que suene bonito y sea atractivo, ¿no? Ok, entonces esto del lenguaje, lengua y habla creo que ya quedó porque la semana pasada también lo estuvimos haciendo. Tengo un Kahoot para ustedes. Pueden poner esta liga, que se las pongo en el chat, o pueden poner, pueden sacarle, bueno, usar su cámara de su celular para hacer para tomarle bueno, tomarle una foto aquí al QR y de ahí los va a mandar directo al Kahoot. Como ya sé que algunos solo tienen el teléfono o una pantalla, no lo voy a proyectar ahorita, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan y ahorita lo hago yo para que ustedes vean que, cuáles son las respuestas, ¿no? Y qué pasó. Entonces ahorita les doy 5 minutos, ¿no? Va. Ya les puse ahí un temporizador, los 5 minutos.
Ah, me están diciendo que terminaron, entonces a ver, le voy a parar. Ok. Entonces lo voy a hacer yo para que vean cuáles serán las respuestas. Como les dije, era de lengua, lenguaje y habla. Es lengua. Facultad del ser humano para comunicarse, uso individual del lenguaje o el idioma de los hablantes de una comunidad. Es este, ¿no? Ok. ¿Qué es lenguaje? Un sistema de códigos para comunicarse, facultad del ser humano para comunicarse, sistema lingüístico derivado de otra lengua. Dijimos que era la facultad del ser humano para comunicarse, que es habla. El uso que cada persona hace de su lengua, conjugación del verbo hablar, emisión de sonidos de forma oral. Bueno, sí podría ser conjugación del verbo hablar, como yo hablo, tú hablas, él habla, pero bueno, aquí estábamos hablando del uso de que cada persona hace de su lengua, ¿no? ¿Qué categoría pertenece la siguiente imagen? Ay, ajá, aquí podía ser lengua y lenguaje, ¿sí? Una u otra o las dos. Apenas estaba un poco... ¿ok? ¿A qué categoría pertenece la siguiente imagen? Esto sería, es el lenguaje de señas. Entonces, lenguaje. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Hablamos del lenguaje de señas, del lenguaje icónico. El hablante elige el código, los signos y las reglas que necesita para comunicarse, que es un lenguaje, el habla o un sistema lingüístico. Lingüístico, ¿no? Y del habla. Ok, aquí dice que guarda este enlace y regresa a ver el podio una vez que el desafío haya finalizado. Pues eso es después de que todos hayan jugado, ¿no? Bueno, pues ya nada más eran 6 preguntas. Este era cortito. Ok, seguimos. ¿Todo bien? Va. Bueno, ahora también hay dos tipos de literatura, la literatura de ficción y de no ficción. Ficción, pues ya sabemos que es algo que no es real, ¿no? Entonces es una construcción que hace el autor partiendo de la realidad. Esta construcción tiene elementos de semejanza con la realidad, pero no es la realidad. Es como esto que llamamos ciencia ficción, o también puede ser, porque ciencia ficción es algo que no existe realmente, ¿no? Como los monstruos, los marcianos y estas cosas, ¿no? O sea, los fantasmas. Bueno, este, pero también puede ser una historia que alguien se invente. Por ejemplo, una historia romántica, ¿no? Que en realidad las personas no existen, pero pues lo escriben, ¿no? Como, ¿qué les diré? Como lo del Titanic, ¿no? O sea, el Titanic sí existió, pero la historia entre Rose y no me acuerdo, Jack, pues esas personas no existieron realmente, ¿no? Entonces, ese romance es ficticio, aunque lo de Titanic sí sucedió y eso sería un relato de no ficción. También un relato de no ficción puede ser que se hable una novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues se cuentan batallas que sucedieron, los generales que estuvieron, los países, y también ahí puede haber una historia de algún niño perdido, ¿no? Que se quedó huérfano, algo así, que en realidad no haya existido esa persona, entonces una parte es ficticia y otra parte es de no ficción. Tengo un video para eso.
Mm. Sí. Como ya vimos, los textos no son simples conjuntos de palabras, sino oraciones cohesionadas, que juntas aportan un significado mayor, la coherencia. Esta es una descripción interna de lo que es un texto, pero además, según la intención que tengan, los textos pueden dividirse en dos grandes categorías, ficcionales y no ficcionales. ¿Qué significa esto? Básicamente, los textos ficcionales son los que pertenecen al ámbito de la literatura y están escritos con un propósito artístico, es decir, pertenecen al arte. Se llaman ficcionales porque son una creación artística de cierto autor o autora. Pero, te preguntarás, ¿qué pasa si cuentan algo basado en la realidad? Por más que el hecho haya sucedido, lo que el autor hace es transformarlo en otra cosa, elige qué contar, cómo contarlo, cuánto contar, toma una serie de decisiones que modifican la realidad y moldean un texto literario o ficcional. Los textos no ficcionales son aquellos que circulan en la vida cotidiana y no tienen una intención artística, sino de otro tipo. Comunicar, informar, convencer. Ejemplos de ellos son las noticias, los manuales escolares o técnicos, los relatos de documentales, las recetas de cocina, los ensayos o textos de opinión. Como veremos en otras unidades, esta clasificación es importante porque las características de los textos ficcionales no son las mismas que las de los textos no ficcionales. Ok, creo que este video lo deja muy claro, ¿no? Bueno, ay. También en la plataforma se habla de mundos ficticios y posibles, y esto les va a servir para la primera actividad, donde al final se les pide incluir en una de las diapositivas mundos posibles o ficticios. Entonces, bueno, en los textos literarios se puede encontrar que los autores crean un mundo paralelo al mundo real, o sea, un mundo que realmente no existe, pero lo pone junto a la realidad, ¿no? En la narración puede presentar elementos de la realidad pura, de lo ficticio, una mezcla, como lo que les decía yo de la guerra y la historia del niño huérfano, ¿no? Cuando se habla del mundo ficticio, se hace referencia a la realidad que ha sido recreada por la imaginación del autor. Los mundos posibles en la literatura son muy variados y la siguiente tabla muestra una clasificación. Esto está en la plataforma, pero a ver, vamos a ver, porque los nombres son un poco raros. A ver, tipo de mundo. El primero se llama realista o cotidiano, y pues como su nombre lo indica, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. O sea, es la realidad tal cual, ¿no? Este, es como si les digo, vamos se escribe una novela y es una novela biográfica sobre, no sé, Francisco Villa. Y entonces dicen cuándo nació, y pues, que creció, dónde creció, y quiénes son los papás, y las cosas que hizo de niño. Aunque algunas a lo mejor no podemos saberlas a ciencia cierta, pero bueno, pues el autor va a poner que jugaba, que iba a la escuela, que aprendió a leer, que se peleaba, ¿no? No va a poner que fue a la luna, porque eso pues no sería ni realista ni cotidiano, ¿no? Bueno, ahora hay otro mundo que se llama maravilloso. Dice, se presentan series de acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Esto es como tipo Harry Potter, ¿no? Los magos, las brujas, este, las hadas, los elfos, ¿no? Como también como el Señor de los Anillos, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego el onírico, ese tiene que ver, esta palabra onírico es relacionado a los sueños y se presentan situaciones confusas. Es como cuando soñamos y que los sueños son una cosa bien rara, ¿no? Que a veces si sueñas que estás en tu casa, pero no es tu casa. Y que llega tu mamá, pero es tu abuelita. Y que vuelas o que te caes, o, ¿no? Cosas así. Entonces son situaciones confusas. Mítico tiene que ver con la mitología.
se trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes. En la secundaria o en la primaria, pues leímos cuentos o cuentos mitológicos de la mitología griega, ¿no? Hércules, ¿cómo se llama? Zeus, Venus, esos dioses griegos. Pero también todos los pueblos del mundo tienen su mitología. Aquí en México tenemos nuestras mitologías, ¿no? La azteca, la maya, la otomí, de todos, ¿no? Pues tenemos a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl y a Cuculcán y todo eso, pues son los mismos dioses. Y todo esto era porque los hombres antiguamente no sabían explicar mucho de las cosas que pasaban en el mundo, ¿no? Como la lluvia y los truenos y los terremotos y el sol y la luna y el día y la noche. Entonces, como no sabían explicar eso, pues a- inventaban dioses que eran los que lo hacían, ¿no? Utópico hace referencia a lugares ideales perfectos. El lugar ideal perfecto no existe. Un lugar ideal perfecto sería donde no hubiera ni pobres ni ricos, todo el mundo fuera igual, no hubiera guerras, no hubiera enfermedades, no hubiera odios, no hubiera racismo, no hubiera, pues eso no existe, ¿verdad? Entonces, eso es una utopía, es algo ideal. Ciencia ficción, bueno, creo que esto es como que la más conocida, ¿no? Relata sucesos con una proyección al futuro, con avances científicos y tecnológicos, pues como la Guerra de las Galaxias o todas estas películas del espacio y de viajes extraterrestres y cosas así. Y el realismo expresa características de una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. Esto podría ser un poco como el realista, pero este es realismo. El realismo se exagera todo lo real, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una obra que se llama Los Miserables de Víctor Hugo, este es un escritor francés, en el que describe precisamente cómo era la gente, cómo era miserablemente pobre la gente durante la Revolución Francesa. Lo describe muy crudo, todos enfermos, todos pobres, todos muertos de hambre, todos sucios, ¿no? Eso es realismo, que realmente te lleva ahí al lugar y hasta lo sientes, ¿no? El frío y el hambre, ¿no? Bueno, ok, a ver, aquí tengo unos dibujitos. ¿A qué mundos pertenecen estas imágenes? A ver, si me lo ponen aquí en el chat, me pongan uno pertenece a tal, dos a tal, tres a tal, cuatro a tal y cinco a tal. A ver, un minutito. ¿El uno cuál es? Ciencia ficción, no. Ok, chéquense los otros. ¿Cuál sería ciencia ficción? Ajá, el 4, ¿no? El de abajo, el de las guerras interestelares y las naves y eso. Entonces, a ver, el uno está un poco difícil. A ver, el 2, ese se me hace que también. A ver, el 3 está más fácil. El 3, ajá, maravilloso, ¿no? Como las hadas y la hada madrina. Esto. El 5, ajá, mítico de la mitología, ¿no? Con las sirenas y ay, ¿cómo se llama este? El mitad hombre, mitad caballo. Iba a decir cíclope, pero no, ese es el del ojo. El de un solo ojo. Ay, se me olvidó ahorita cómo se llama. Ahorita me acuerdo. Ajá, entonces, ok, el onírico es el uno, como que los sueños ahí, la luna, ¿no? Y el dos es el utópico. Como ven, hay un mundo ideal, sin edificios verdes e inteligentes, sin contaminación, el agua bonita y todo, ¿no? Ok. Bueno, esto del contexto de la obra y el autor ya lo estuvimos viendo la semana pasada. La idea es que las obras literarias o los textos no nomás salen porque sí, no nomás nacen de la nada. Nacen porque un autor con todo su contexto que trae el autor, que es todo lo que ha vivido ese autor, escribe de cierta manera. Y el contexto de la obra tiene que ver en cuándo se escribió la obra dentro de la vida del autor, ¿no? ¿Qué pasaba en el país donde se escribió? ¿Qué pasaba en el mundo, en la política, ¿no? Entonces, ajá, tienen que checar para el contexto de la obra situaciones históricas o acontecimientos históricos, tendencias y movimientos artísticos, circunstancias de la vida de los autores, eso es para el contexto del autor, relación entre las diferentes artes,
épocas en las que transcurren o en que fueron escritas las obras, la sociedad. Todo esto permite situar las obras en un contexto específico. No es lo mismo escribir una obra de ciencia ficción ahorita, con todo lo que sabemos ahora con la inteligencia artificial y todo, que hace 200 años o hace 100 años, o hace como 100 años, un poquito más, que Julio Verne escribió, por ejemplo, era un escritor francés que escribió Viaje a la Luna. Él escribió pues sí un cohete y esto, pero no sé, sí se imaginó cosas que hasta estaba muy adelantado para su tiempo, pero no lo que pasa ahora con que despegan ahí de Cabo Cañaveral y que los cohetes regresan y la estación espacial, o sea, no es lo mismo escribirlo hace 100 años que escribirlo ahorita, ¿no? Am, sí, y todo esto permite situar las obras en un contexto específico y permite a los lectores comprender mejor los contenidos, motivos, sentidos, etc. A ver, aquí tengo un video del contexto de producción. El contexto de producción. Antes de ver qué es el contexto de producción, vamos a ver qué es el contexto. Considera esta conversación. Ahora mira cómo cambia esta conversación si se da en una fiesta entre dos amigos. Y mira cómo cambia si se da en una oficina entre un empleado y una empleadora. Tanto estar en la fiesta como estar en la oficina y ser amigos o ser empleado y empleador son el contexto. Entonces, el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean un hecho. Y este contexto determina ese hecho. En este caso, el hecho es la conversación que se da entre dos personas. Así, cambia el buena, ¿cómo andáis? A el buenos días, ¿cómo está? Según si está en una oficina o una fiesta y se trata de amigos o de un empleado y un empleador. Ahora, el contexto de producción es el conjunto de circunstancias temporales, espaciales e históricas que determinan a una obra literaria, artística, musical, etc. Estas circunstancias se ven reflejadas en la obra misma. Entonces, el contexto de producción de una obra o las circunstancias en las cuales se crea pueden ser el momento de la historia en que se crea, el país, los sucesos históricos de ese país, el contexto social o cómo se ordena la sociedad y las tendencias artísticas de ese momento. Todo esto constituye el contexto de producción de una obra. Vamos a ver un ejemplo con la obra de teatro El cielo es niña, por Leandro Fernández de Moratín. Esta es la trama. Paquita, una joven de 16 años, es obligada por su madre a casarse con don Diego, un hombre de 59. Paquita está enamorada de don Félix, el sobrino de don Diego. Finalmente, don Diego permite que Paquita se case con su sobrino, ya que cree que un matrimonio sin amor entre un hombre viejo y una muchacha joven puede terminar en divorcio, lo que no es útil para la sociedad. Las características de esta obra son ser muy simétrica, consta de 3 partes de igual extensión, es de clara y fácil comprensión, y con esta claridad se transmite el mensaje que la autoridad debe ser flexible y el matrimonio debe ser provechoso para la sociedad. Vamos a ver el contexto de producción del Cielo de las Niñas. Es estrenada en España en 1806. Se da en el momento artístico del neoclasicismo. El neoclasicismo buscaba la armonía estética en la simetría y en los principios de la razón. Todo tenía que ser muy simétrico y muy claro. Esto en el contexto de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento intelectual que promovía el uso de la razón. Toda acción debía beneficiar a la sociedad. Además, esto se da en un momento en que los hijos eran obligados por sus padres a casarse sin tener derecho a reclamar. Todos estos elementos constituyen el contexto de producción del Sí de las Niñas, y esto determina que tengan las características que ya nombramos, su simetría, su claridad y el mensaje. En Life contamos con más de Ok. 200 productos, con ingredientes de origen natural. Bueno, espero que ese videito les haya ayudado a que quedara un poco más claro. Por ejemplo, aquí está, esto era el trabajo de la semana pasada. Esto era lo que tenían que haber escrito para el contexto de la obra y el contexto del autor. Por ejemplo, el contexto de la obra de Sor Juana
El poema se publicó en el siglo XVII, en la época colonial de la Nueva España. En esta época era muy inusual que las mujeres expresaran sus pensamientos y menos que se dedicaran a escribir. El contexto del autor, pues, es como la biografía de Sor Juana. Fue una religiosa, nació en el Estado de México, fue una niña prodigio porque aprendió a leer y escribir a los 3 años y a los 8 escribió su primera loa. Esto de loa es un poema. Fue una de las primeras mujeres que manifestó curiosidad intelectual e independencia de pensamiento y su obra florece en el arte barroco. Entonces, ya vieron, esto es el contexto de la obra, el contexto del autor. ¿Ah? Ahora viene esto de los movimientos literarios. Em, a lo largo de la historia, la literatura, pero no solo la literatura, sino todas las artes, todas las bellas artes que son literatura, arquitectura, pintura, escultura, música, danza y teatro. No, el teatro no, hasta danza, perdón. Literatura, escultura, pintura, arquitectura, danza y música. Eran 6. A partir del siglo XX se agregó el séptimo, que es el cine, el séptimo arte. Entonces, los movimientos literarios sí, pero también son todos los movimientos artísticos, porque todo el arte fue evolucionando junto. Entonces, así como hay literatura antigua, literatura medieval, literatura de la edad moderna, literatura contemporánea, también hay arquitectura antigua, arquitectura medieval, o pintura antigua, pintura medieval, pintura, ¿no? De todos hay, porque todo el arte fue evolucionando junto. Eh, por ejemplo, la época clásica. Hay literatura clásica, pero también aquí hay un ejemplo de la escultura clásica. Esta es la Venus de Milo, bueno, está en el Museo del Louvre, en Roma, digo, en Roma, en París, pero esta es una escultura italiana. Luego tenemos aquí es arquitectura medieval, esta es una columna. Me gustan estos muñequitos, parecen como caricatura. Bueno, pero es Cristo, ¿no? Cristo y sus apóstoles tal vez. Luego tenemos el Renacimiento. Yo creo que todos hemos visto esta pintura. Es el techo de la Capilla Sixtina. Es la creación de Adán. Es Adán y este es Dios. Este tipo de pinturas barrocas esta es una Inmaculada Concepción español de Murillo, que era un español. Es la Virgen. Y este tipo de pinturas las trajeron a América los españoles cuando llegaron a la conquista. Y yo creo que pues todo el mundo hemos visto tanto el tipo de pinturas españolas como ¿no? Que son mexicanas. Cuando llegaron aquí los españoles trajeron sus pinturas y los indígenas mexicanos trataron de copiarlas, pero no tenían el uso de la perspectiva, ¿no? Como de la tercera dimensión que tenían los españoles y entonces tenían cosas como esta. Si lo ven, está plano. Entonces, cuando vayan a una iglesia y vean este tipo de vírgenes planas y con un sol atrás, es una pintura mexicana. Si ven algo así, es una pintura española o europea. Aquí tenemos a Sor Juana, que también durante el barroco, y este era otro tipo de pinturas que mandaban a hacer, esta era una familia que mandaba a hacer la pintura de la Virgen, por ejemplo, y ellos, ¿no? Como protección. Después tenemos el neoclasicismo. Esto del neoclasicismo quiere decir un nuevo clásico. La época clásica fue en el siglo V, ¿no? Se terminó. Esto es el siglo XVII, pero pareciera una vuelta al clasicismo, ¿no? Al siglo I, al V. Si ven, aquí están las columnas como romanas, la gente está vestida como los romanos, ¿no? Como los gladiadores, ¿no? Bueno, después el romanticismo, siglo XVIII. El romanticismo no se refiere a que sea precisamente al amor romántico, sino se refiere a la exaltación de los sentidos. O sea, la pintura, la arquitectura, la literatura exaltaba los sentidos, ya fuera mucho amor, mucho odio, mucha ira, mucha tristeza, mucha melancolía, ¿no? Era eso, la exaltación de los sentidos. Después, como en el siglo XVIII hubo mucha exaltación de los sentidos, en el siglo XIX se empezó con el realismo, que era exactamente lo contrario, porque si ven aquí, parece foto, ¿no? Pero era retratar todo o escribir todo como era realmente,
sin adornarlo, sin ponerlo bonito ni nada, como lo que les decía yo de Los Miserables. Después tenemos el modernismo, que pues ya ven, ¿no? Aquí es un hombre besando a una mujer. Esto se llama el beso de Klimt, que como ven tiene aquí pues ya otro tipo de colores, ¿no? Y las figuras no son tan definidas ni nada, no son realistas. Es la idea del autor, ¿no? De cómo, pues de lo que él quería expresar y de pintarlo con unos colores mucho más atractivos, ¿no? El impresionismo, creo que todo mundo hemos visto La Noche Estrellada de Van Gogh. Esta es otra Noche Estrellada de Van Gogh, que los impresionistas fueron de los primeros que pintaron escenas al aire libre. El realista aquí también, pero todo lo anterior, pues esto es una iglesia, ¿no? Está representando algo en el interior y no precisamente paisajes. Y luego, ya para el siglo XX, tenemos las vanguardias y el surrealismo. Estos son es una pintura de Salvador Dalí, que pintaba unas cosas así como raras, ¿no? Surrealismo más allá del realismo, o sea que no tienen que ver con la realidad. ¿Ok? Tengo aquí un video de esto que lo explica esta persona. Es una muchacha que me gusta cómo explicar. Lo hace de manera muy simpática y Hola amena. a todos, yo soy Pau Además es mi tocaya. Iba a decir un poco lo mismo de lo que yo dije, pero a ver, de otra manera. y en esta ocasión hablaremos sobre movimientos literarios. ¿Les ha pasado que están interesados en algún tema y deciden investigar para comprenderlo al 100%? Es como cuando le abres tu corazón a Doctor Who o a Zelda y te haces un completo lío en lo que logras comprender las cronologías y todo eso. Total, que algo así me ocurrió a mí con la literatura. Llegó un punto en el que todo era un completo caos en mi cabeza. Soy lectora desde los 11 años y hasta hace poco tiempo no había caído en la cuenta de la compleja que es la clasificación de los movimientos literarios. La buena noticia para ustedes, queridos lectores, es que logré vencer ese miedo, esa intimidación que sentía ante tanta información y llegar a las siguientes conclusiones. Pero aquí está todo, solo falta profundizar en ello. No saben la tranquilidad que me invadió al ver esta síntesis. De repente me sentí preparada para recibir más información al saber que a grandes rasgos esa era la clasificación. Así que vamos una por una. Empecemos con este video. Literatura antigua. En esta categoría entra la literatura escrita entre la invención de la literatura y el siglo V. Algo importante a mencionar aquí es que los primeros escritos pretendían preservar la cultura y las creencias de sus pueblos. Es algo que podemos ver en Egipto, por ejemplo, con el Libro de los Muertos, en la India con el Rig Veda o en la cultura cristiana con el Antiguo Testamento. La mayoría de los filósofos, si no es que todos, pertenecen también a esta etapa e incluso en escritos como la Ilíada y la Odisea, podemos ver presentes elementos como los dioses y ese deseo de preservar la cultura. A lo que voy es a que en la literatura antigua se palpaba la importancia que tenía la religión para las culturas. Literatura medieval del siglo V al siglo XV. Muchos de los escritos de esta época son anónimos y se desconoce completamente a sus autores. Esto se debe a que la escritura obedecía los intereses de la Iglesia, los autores jugaban un papel por completo distinto al de los de hoy en día, y pues sí, principalmente podíamos encontrar escritos ya fuera de teología, religiosos o que tuvieran algún contenido moralizante para los lectores. Pueden buscar en internet obras que pertenezcan a esta época y los nombres les van a parecer familiares. Está el Cantar del Cid, el Cantar del Roldán, Beowulf, y también van a notar que son anónimos. No van a encontrar muchos nombres de escritores pertenecientes a esta época, lo que en realidad es muy triste. Literatura de la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII. ¿Qué ocurrió entonces, señores? El Renacimiento. Era mucho más sencillo difundir cualquier idea, sobre todo con la llegada de la imprenta. Comenzó también a difundirse lo que fue el humanismo,
El hombre se desprendió por completo de todas las creencias y teorías religiosas que arrastraba de la Edad Media y dio entrada a nuevos conceptos como el yo. Esto es el humanismo. Dios deja de ser el centro de todo para el hombre para convertirse él mismo en el centro de las cosas. También ocurre que muchos temas que antes estaban prohibidos, ahora estaban al alcance de las personas. Si antes, en la Edad Media, te quemaban por hereje y te mandaban a la hoguera, en la Edad Moderna como mínimo iban a escuchar tus ideas y ver si tenían algún sentido. Se consolida la novela y surgen escritores como lo fueron William Shakespeare y Dante Alighieri, que es autor de la Divina Comedia. Literatura contemporánea, del siglo XIX al siglo XXI. Dentro de la literatura contemporánea tenemos muchos movimientos literarios importantes, movimientos que a la vez se dividen en tendencias en las que no he querido profundizar demasiado debido a su cantidad, sin embargo voy al menos a mencionarlas para que el contenido de este video sea completo y mencionar pues todos los movimientos más importantes de la literatura. El primer movimiento fue el romanticismo, que dio entrada a la fantasía y al plasmar los sentimientos en un escrito. Después de ese sigue un movimiento que se llama post-romanticismo, no profundizaremos en él, pero era un movimiento que intentaba ya desligarse de lo que había sido el romanticismo. El siguiente movimiento es el realismo. Esto me hizo mucha gracia porque me da la impresión de que la gente se cansó de tanto color de rosa, de tanto idealismo que había sido el romanticismo, y se fueron completamente al lado opuesto. El realismo busca plasmar la realidad, busca ser una proyección fiel de lo que las personas estaban viviendo por entonces. Es aquí donde nace la novela social y psicológica. Y por último, queridos lectores, tenemos la literatura vanguardista, que llega a finales del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos a Julio Verne, Jane Austen, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, por dar algunos ejemplos. ¡Yay, lo logramos! Conocer el pasado nos ayuda a comprender el presente. Esta es precisamente la intención de este video. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado a despejar algunas dudas literarias que tuvieran por ahí. No se olviden que cualquier duda, queja, sugerencia, observación, pueden dejármela abajo en la parte de los comentarios. Es mi parte preferida, ya saben contestar los comentarios. Ok, bueno, creo que entre su explicación y la mía ya debe de haber quedado más claro esto, ¿no? Bueno, lo que tienen que saber es que los movimientos literarios y todas las demás artes tuvieron todos estos cambios a lo largo del tiempo. A ver, aquí tengo un otro jueguito que se llama Words Wall. También les pongo esto en el chat, pero también pueden usar el QR con su cámara. Igual, háganlo y ahorita les doy 5 minutos aquí con mi cronómetro y este, ahorita lo hacemos otra vez. Va.
Ok, va, que ya acabaron. A ver. ¿A qué movimiento artístico corresponde esta obra? Es impresionismo. Se parecía al que les enseñé de Van Gogh, ¿se acuerdan? Este es surrealista, ¿no? Porque está así todo como bien raro. También es de Salvador Dalí. Este es el clasicismo, ¿no? Es la cabeza de la Venus de Milo que les enseñé que era una escultura clásica. Ay. Esta es otra parte del techo de la Capilla Sixtina. Entonces, esto es del Renacimiento, que lo pintó Miguel Ángel. También lo pintó Klimt, es como el beso que les enseñé, entonces es modernismo. Ven que es igual, nada más aquí es el retrato de una persona, ese sí es un retrato. Y aquí es barroco, como la Virgen que les enseñé de Murillo, ¿no? Ok, va. Am, También hay otro tema que es el sentido de vida. Esto, este señor Víctor Frank fue una persona, bueno, era un psicólogo que vivió él era judío y vivía en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y ven que los alemanes no querían a los judíos y los metían en campos de concentración y los hacían trabajar hasta que se morían o de plano los mataban en la cámara de gas. Entonces él estaba ahí y él pensó que no se quería morir, a menos que lo mataran los alemanes, pero pensó que no se quería morir y entonces dijo, o sea, se hizo un plan para no dejarse morir, ¿no? Y ese plan era encontrarle un sentido de vida a ese momento de su vida, un sentido, ¿no? Entonces, el sentido que él encontró fue ayudar a los demás. Se empezó a pues, tratar de llevar bien con los guardias alemanes para que pues trataran mejor a la gente que estaba ahí, si podía les conseguía más comida o cobijas o alguna medicina o les daba consuelo, cosas así. Entonces, el sentido que encontró a su vida en ese momento fue ayudar a los demás. Y de hecho, ni lo mataron ni se murió. Sí salió del campo de concentración y después se hizo, eh, pues, seguía ayudando a la gente, ¿no? Les digo, era psicólogo. Entonces, aquí tengo un pequeño explicación del sentido de vida. Entonces, por ejemplo, el sentido de vida de cada quien va cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de cada quien. Ahorita el de ustedes, pues supongo es terminar la prepa, ¿no? Porque por algo le empezaron, será para tener un mejor trabajo, o como un ejemplo para sus hijos, o para estudiar la universidad después. Entonces, pues ahorita el sentido de vida es ese, aunque también, pues, otro sentido de vida junto con las personas que están casadas, que tienen hijos, pues es llevar esas relaciones bien, ¿no? Pero bueno, va cambiando a lo largo del tiempo. Cuando terminan la prepa, pues tienen que buscar otro sentido a su vida. Encontrar un mejor trabajo, terminar una licenciatura, ¿no? Entonces va cambiando, ¿no? Pero aquí hay una ¿Puede el explicación hombre también. encontrar sentido a la vida en medio de circunstancias desesperantes donde la fatalidad y el desaliento contaminan la mente y el espíritu? ¿Se puede encontrar las fuerzas y la vitalidad para soportar y salir adelante cuando el mundo parece que se te cae encima? ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Hacia dónde se dirige? ¿En qué reside la felicidad? En este video traemos la experiencia de Víctor Frank, prisionero en 4 campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, narrada en su libro El hombre en busca de sentido. Víctor Frank fue uno de los cientos de miles de prisioneros del régimen nazi confinados a varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, solo por el hecho de pertenecer a otra raza, pensar distinto o no comulgar con las ideas del gobierno de Hitler. Judíos, intelectuales, artistas, políticos, discapacitados, todos fueron tratados como enemigos del Estado o traidores a la patria y despojados de su libertad, sus bienes, su familia y su vida. Cuando los prisioneros llegaban al campo, entraban en un estado de shock. En los campos no solo los guardias nazis los sometían, humillaban y maltrataban. Esa tarea también era realizada por los capos, un grupo de prisioneros privilegiados y seleccionados por los nazis por su conducta brutal y egoísmo degenerado, capaces de cualquier bajeza contra sus semejantes con tal de mantener sus privilegios.
La mayoría de estos capos, junto con los guardias nazis, se apoderaron de las pertenencias de los prisioneros, acumulando muchos bienes. Los prisioneros que no tenían condiciones para el trabajo forzado eran seleccionados y enviados de inmediato a la cámara de gas. De ellos solo quedaba el humo que ascendía por las chimeneas. Los otros debían desnudarse totalmente, solo podían conservar los zapatos. En ese momento Frank descubrió que su única posesión real era la existencia desnuda. Lo desesperado de la situación les hacía pensar en el suicidio, pero algunos creían que no tenía ningún sentido suicidarse, ya que para todos los prisioneros las expectativas de vida eran muy escasas. Luego, con la vida en el campo surgía la apatía, una especie de muerte emocional y adormecimiento de los sentimientos que actuaba como mecanismo de defensa ante la injusticia, la crueldad y el horror. Al llegar al campo se experimentaba una añoranza sin límites de la casa y la familia, seguida de una repugnancia por toda la fealdad que les rodeaba, hielo, fango, excrementos. Dado el alto grado de desnutrición que padecían, se comía solo una vez un pequeño trozo de pan y agua de sopa, aún teniendo que realizar trabajos durísimos. El deseo de conseguir alimento para saciar el hambre era el instinto más primitivo. En medio de toda esta barbarie, había prisioneros que sentían una profunda inquietud religiosa y que eran capaces de improvisar algún lugar para hacer una oración. Las personas que desarrollaban su sensibilidad espiritual resistieron mejor ante el horror. El doctor Frank y otros prisioneros se aferraban a la imagen de sus mujeres o de un hijo o de una persona que más amasen. Por eso dice, la verdad es que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre, y la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. En el campo también había cierto sentido del humor, aunque fuera su expresión más leve y solo durante unos escasos minutos. También en un campo de concentración es posible practicar el arte de vivir. Dice el doctor Frank, los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. El prisionero que perdía la fe en el futuro estaba condenado, se abandonaba, decaía y se convertía en sujeto del aniquilamiento físico y mental. Lo más difícil es la pregunta por el sentido de la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida. Lo importante es lo que la vida espera de nosotros. Franz se pregunta profesional y humanamente por la psicología de los guardias del campamento. ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso como los demás pudieran tratar a sus semejantes como los trataron? El autor saca la siguiente conclusión. Hay dos razas de hombres en el mundo y nada más que dos. La raza de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. ¿Qué enseñanza nos deja la experiencia y la obra del doctor Viktor Frank? A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la elección del propio camino. La felicidad no está en el orden del tener, sino en el del ser. Aún estando en las peores circunstancias, el hombre siempre tiene la capacidad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Todo hombre es el único responsable de su proyecto de vida, en cualquier situación en que se encuentre. Las circunstancias negativas no deben impedir que te prepares para el futuro y te dediques a acciones positivas. El modo en que el hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva añade a su vida un sentido más profundo. Ok, bueno, esta actividad integradora 3, lo que tienen que hacer este es un PowerPoint, son 11 diapositivas, 5 para Frankenstein y 5 para la debutante. La última es los mundos ficticios o posibles de los que hablamos.
Entonces, nada más es que sigan las instrucciones y vayan viendo lo que pueden, lo que van haciendo de cada una. De cada una tienen que poner sus primeras impresiones y poner imágenes. Es importante que pongan imágenes. Luego, en otra, el contexto social del autor, de las autoras, porque son mujeres. El tipo de movimiento literario y 2 frases que justifiquen tu respuesta. El sentido de vida de cada obra. El sentido de vida para los personajes, ¿no? Para Víctor Frankenstein, porque Frankenstein no es el monstruo, es el científico, y el sentido de vida para la debutante. Y aquí tienen que poner reflexiones sobre la ficción y los mundos posibles y hay que poner referencias en formato APA. Ahora sí se pide el formato APA. Ok, esta es la primera actividad. La segunda, literatura y pluriculturalidad. Tienen que escuchar el poema de Netzahualcóyotl, que está en náhuatl, y contestar las preguntas A, B y C, que es que si habían oído un poema en este idioma, que si les gustó, que sintieron, ¿no? Después busquen en internet un texto que tenga su traducción al español, un texto indígena, un texto en una lengua indígena y que tenga la traducción al español. Graban el audio en español y lo suben a la nube y van a contestar preguntas de por qué lo eligieron. Después tienen que leer la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y contestar las preguntas de reflexión eh, que les hacen basándose en su propia opinión. Y finalmente buscar en internet una muestra de lírica mexicana. Esto es una canción que puede ser de cualquier tipo, un son, un corrido, un ¿cómo se llaman los que se contestan? Bueno, bombas también. Y hay también hay preguntas de reflexión. Y la pregunta 10 es una reflexión final después de haber realizado todas las actividades integradoras. Entonces aquí tienen que subir un audio que ustedes hagan y una muestra de lírica de música mexicana que encuentren en YouTube, ¿no? No se olviden de participar en el foro aprendiendo porque es la única manera de integrarse y apoyarse durante la semana. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno quedó claro? Bueno, hay una actividad final que es un quizzes. También les voy a poner la liga aquí en el chat porque esto no tiene QR. Y para los que lo vayan a ver después, la liga está debajo del video. Ok, entonces háganlo por favor. Les doy como 3 minutitos. Bueno, este sí lo podemos ir haciendo aquí, miren. Las noticias diarios del video, biografía y carta formal forman parte de. ¿Son textos literarios o no literarios? Estos son no literarios, ¿no? Porque solamente son para informar. ¿Cómo es el lenguaje de los textos literarios? Eh, de los textos literarios, no cotidiano, pretende crear belleza. Si los textos literarios solo son para crear belleza. Y no solamente es esa opción correcta. Luego, ¿cuáles de los siguientes textos narrativos son literarios? Pues es el cuento, la leyenda y la novela, ¿no? Son los 3 géneros literarios que hay. ¿Cuáles de los siguientes textos narrativos son no literarios? Mm, Aquí tenemos la fábula, esa sí es literaria, entonces es esta, crónica, noticia y reportaje, porque solo informan. Tiene como finalidad entregar información con un lenguaje claro y objetivo. Son los textos no literarios. De los siguientes textos, ¿cuál es un texto literario? Pues el cuento. Los textos narrativos, poéticos y dramáticos son textos literarios. Son producciones ficticias que tienen un fin estético, textos literarios. La acción de los textos literarios se compone de, ¿se acuerdan? Esta era una pregunta de la semana pasada. Era exposición, nudo y desenlace.
Ok. Bueno, pues las conclusiones es que ya vimos las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. También vimos lo que eran los mundos ficticios y posibles, que esta información también viene en la plataforma. Los movimientos literarios que quedamos que no solamente son literarios, sino artísticos, de todas las bellas artes. El sentido de vida de Víctor Frank, ¿no? Pues muchas gracias. Esto es todo por esta ocasión y pues nos estamos viendo el viernes. Nos vemos.